Se han publicado artículos en GameSpot, Rock Paper Shotgun y IGN. Además, mucha gente habla de ello en Reddit y Twitter. Pero tú te preguntarás, ¿qué es el SteamOS? SteamOS es un sistema operativo para videojuegos basado en Debian 8, el cual es un sistema de libre uso con más de 51.000 librerías precompiladas para desarrolladores. Creado para competir al nivel de los sistemas operativos de consola, usando el catálogo de juegos de Steam. Utiliza un sistema de paquetería avanzado para administrar el software, diseñado así para sacar el mayor rendimiento del hardware de controles y tarjetas gráficas de Nvidia GeForce. Steam Machine es la combinación de una consola de videojuegos con un ordenador. Estas consolas ya vienen con el SteamOS instalado en el hardware desarrollado por la compañía Alienware. Estas salieron a la venta en noviembre del 2015 y se volvieron en una opción para los consumidores, ya que era más conveniente tener una consola disponible a convertir una PC a consola, y también por la experiencia de usar el equipo. Estas máquinas cuentan con procesador Intel Core i3 con 3.2 GHz de velocidad, almacenamiento de 1 TB, memoria RAM de 8 GB y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX. El SteamOS se puede instalar solo en ordenadores con Windows o Linux, que cumplan con lo siguiente: un procesador Intel o AMD de 64 bits, memoria de 4 GB o más de RAM, disco duro de 200 GB o más de espacio libre, una tarjeta gráfica Nvidia, tarjeta gráfica AMD Radeon 8500 o superior, puerto USB para la instalación y un firmware extensible unificado. Algunas de las ventajas son: el hardware está preparado y probado para soportar los juegos de Steam en calidades variables. Steam Machine se considera un sistema equilibrado. Hardware actualizable. Servidores en línea gratuitos. Menor tamaño que la torre de un PC. Servidores para la conexión online son bastante buenos. SteamOS es gratuito y podrá instalarse en una PC normal. Inconvenientes. Un PC tiene más posibilidades. Los juegos son en formato digital exclusivamente, sin posibilidad de venta. Se ciñe al catálogo ofrecido por Steam. Está muy limitado para otras opciones que no son videojuegos o cosas relacionadas con multimedia. Comparación con otras consolas. Ya hemos visto que el SteamOS es un sistema operativo poderoso para videojuegos, pero ¿en qué lo diferencia de otras consolas? Para ello lo compararemos con las consolas más populares del mercado. Aunque claro, es importante recordar que el sistema operativo fue creado para juegos de PC y no aquellos diseñados para otras consolas como son PlayStation y Xbox. En velocidad de reloj total de microprocesador tenemos a PS4 con 1.6 GHz, Xbox con 1.75 GHz y Steam Machine con 3.2 GHz. Podemos notar una gran diferencia de parte de la Steam Machine. En memoria RAM, PS4 8 GB, Xbox 8 GB y Steam Machine 3 GB. Notamos la superioridad en las consolas de sobremesa. En velocidad de reloj del procesador GPU tenemos a PS4 con 853 MHz, Xbox con 800 MHz y Steam Machine con 863 MHz. Aquí vemos una similitud entre ellas. Almacenamiento interno. PS4 con 500 GB, Xbox con 500 GB, Steam Machine con 1000 GB.
Algo importante de mencionar es que las Steam Machines, al ser ordenadores más que consolas, son no actualizables como ya se mencionó con anterioridad, y con facilidad puedes reemplazar los componentes de dicho sistema, extendiendo así su durabilidad. ¿Por qué SteamOS es una plataforma exitosa y qué le espera en el futuro? Bueno, esa es una pregunta redundante. Existen muchas cosas por las que se debe reconocer al SteamOS como un sistema operativo prometedor, pero también corre varios peligros al tratar de competir con otras consolas. SteamOS es una plataforma gratuita, accesible y fácil de usar, pero el mercado común prefiere seguir usando su ordenador para otras tareas diferentes a la de los videojuegos. Debido a la publicidad de Microsoft y Sony, SteamOS y las Steam Machine son muy poco conocidas, y no es fácil convencer al público en general sobre un producto que no es tan popular. SteamOS es perfecto para todos los jugadores de PC. Su libertad de usar cualquier control y conectividad de multijugador en línea lo hace un sistema más práctico. En resumen, el sistema operativo de Steam es un gran centro multimedia para todo aquel que quiera optimizar su experiencia.